Punto de vista de Arthur Lewin. Los hechizos estallaron en el aire en forma de lluvia color azul, verde y dorado, arrastrando chispas y estallando con un acompañamiento de vítores desde el suelo. La brisa transportaba el sonido de cientos de voces jubilosas y los olores de carne asada y pasteles dulces. Una niña de no más de 5 o 6 años pasó corriendo junto a nosotros, con la cara roja y una sonrisa más amplia a cada paso. Justo detrás de ella, un tuerto, con una cicatriz reciente, sin duda de la guerra, se reía mientras la perseguía. Una sonrisa se me dibujó en los labios cuando el aventurero de Icatén levantó a la niña de sus pies, provocando un chillido de alegría en la niña. La colocó sobre sus hombros, donde siguió riendo y riendo, inclinándose cada vez más hacia atrás para observar los fuegos artificiales mágicos que estallaban en un espectáculo casi constante en lo alto de la ciudad. No había visto a la gente tan feliz desde antes del primer ataque a Cyrus, dijo Helen Shard, desde donde se apoyaba en el lateral del mirador de mármol que albergaba la única puerta de teletransporte de Blackburn. Angela Rose estaba sentada en un trozo de hierba, con Regis tumbado en su regazo y la cabeza apoyada en su pecho. Es como si se hubiera levantado un velo, ¿no? Dijo, rascando distraídamente a Regis bajo la barbilla. Hermoso y sabio, dijo Regis, dándole a Ángela un rápido lametón en la mejilla. ¿Por qué no nos hemos conocido antes? Parece un crimen. Ella le recompensó con una sonrisa melosa. No sé si esta bestia es tuya, Arthur. ¿Estás seguro de que no eres tú el que está haciendo mímica con tu invocación? Ella levantó una ceja tímidamente hacia mí. Si lo fuera, no sería tan burdo, dije, lanzando una mirada a mi compañero. Jazmín se había pasado la noche escuchando desde la calle a espaldas de nosotros, con su perspicaz mirada, sin duda, rastreando a las numerosas personas que se movían por las calles a nuestro alrededor. Haciendo rodar distraídamente una daga entre sus dedos, se dio la vuelta. Esto no es exactamente un favor que nos hayas hecho, ¿sabes? Me encogí de hombros, lo sé, pero confío en que los cuernos gemelos mantengan el control de la ciudad sin intentar también forjar una especie de ciudad-estado controlada por el gremio de aventureros. Además, no será por mucho tiempo. Si las cosas van bien, ni siquiera estarás aquí. Esto causó un revuelo entre el grupo. La atención de todos se volvió rápidamente hacia mí. Durden, que apenas había dicho una palabra desde que llegó a Blackbell, habló de repente. ¿Qué quieres decir? Esperaba, comencé, mirando de Jazmín a Helena, que Jazmín viniera conmigo a Cyrus. La expresión de Jazmín no dio muestras de sorpresa, sino que se tornó en algo pensativo. Sin embargo, no dijo nada. Helen, por su parte, frunció el ceño mientras se apartaba de la columna en la que se apoyaba. ¿Con qué propósito? No me imagino que tener a todos los cuernos gemelos o incluso a todas las fuerzas de Vildorian para el caso hubiera hecho una diferencia en el resultado aquí en Blackburn. Perdona que te lo diga, Arthur, pero el tipo de batallas que es probable que tengas, ¿estás seguro de que quieres a alguien que te importa a tu lado? Por supuesto, Helen tenía razón. Yo no quería, no realmente. Si hubiera podido hacerlo a mi manera, habría metido a todos los que me importaban en un agujero en algún lugar profundo de las Relictons para mantenerlos a salvo. Pero también necesitaba a alguien a mi lado que me dijera cuándo me equivocaba, que me pusiera en el suelo mientras mi propia posición seguía subiendo. Tal vez si hubiera sabido esto antes, en mi vida pasada, no me habría involucrado en una guerra que costó millones de vidas como represalia por el asesinato de la directora Wilbeck. Pero no dije nada de eso. La mantendré a salvo, le dije a Helen. Luego, dirigiéndome a Jazmín, añadí, si estás dispuesta, claro. Jazmín levantó la barbilla y sus ojos rojos captaron el reflejo de un lejano estallido de fragmentos de hielo. Por supuesto. Helen miró entre nosotros con los dedos jugueteando con la cuerda de su arco. Luego dejó escapar un suspiro y asintió. Bien, pero te juro. Me pasó el brazo por el cuello y trató de hacer una llave, que si veo que le falta un pelo en la cabeza, sin esfuerzo, la levanté de sus pies, acunándola en mis brazos y haciéndola chillar de sorpresa. Sabes que el pelo se cae de forma natural, ¿verdad? Su mano golpeó mi hombro. Bájame, chico ridículo. Riendo, la puse de nuevo en pie, manteniendo mis manos en sus hombros y manteniendo el contacto visual. Entiendo tu preocupación. Esto es una guerra y ninguno de nosotros está realmente a salvo, ni siquiera yo, pero te prometo que la mantendré lo más seguro posible. Helen resopló, tratando de ocultar sin lograrlo una sonrisa de disgusto.
Bueno, diviértate. Creo que me quedaré aquí con Angela Rose y ella... Ni hablar, le contesté. Vamos, es hora de irse. Mientras Regis terminaba de hacer el ridículo y de ponerse en evidencia delante de Angela Rose, entré en el mirador de piedra y empecé a calibrar la puerta de teletransporte de la ciudad voladora de Cyrus. Jasmine me siguió sin decir palabra. Cuando el portal cobró vida en el interior del marco, me puse delante de él, pero me giré para mirar a Helen, Durden y Angela Rose antes de atravesarlo. Regis entró en mi cuerpo. Angela Rose me saludó alegremente. Durden se rascó el muñón del brazo y su mirada se pasó en algún lugar a mi derecha. Buena suerte, General Arthur, dijo Helen, con los nudillos golpeando la columna de piedra tallada. Estaremos esperando noticias de su éxito. Asentí a Helen y dirigí una mirada a Jasmine para que se despidiera antes de pasar. El mundo se desdibujó a mi alrededor y tuve un breve momento mientras me disociaba del tiempo y la realidad física para considerar el siguiente paso. Solo había pasado unas pocas horas en Blackburn. El éxito requería un ritmo febril por mi parte y Cyrus era aún más importante que Blackburn. Al ser la ciudad más próspera y defendible de Sapin, se había convertido en el hogar de muchos de los sangre alta que habían sido atraídos por Dicatel, o al menos de aquellos que no habían dedicado sus recursos a construir bodegas en Illinois solo para verlas diezmadas por Aldir. También era el hogar de muchos de los dicatianos más ricos, especialmente las casas de los traidores como los Wykes. Mi temor era que me enfrentaba menos a una batalla y más a un largo periodo de desenterrar a los alacreanos de la ciudad como garrapatas de la piel de un lobo. Y cuanto más tiempo pasara en un lugar, más tiempo tendría la siguiente ciudad para prepararse. Ya había dado a Grona demasiado tiempo para reaccionar y contrarrestar mi victoria en Victorial. El mundo se detuvo al llegar a una fila de puertas de teletransporte idénticas. Un escuadrón de soldados alacreanos estaban en posición de firmes en las inmediaciones. El resto de la calle estaba completamente vacía. Jasmine apareció detrás de mí con la mano en sus espadas. Un guardia de mediana edad, con un fuerte acento truasiano, se adelantó. Bienvenido a la ciudad de Cyrus, General Arthur. Y miró a Jasmine. Cuando ninguno de los dos le contestó, frunció los labios y terminó. Invitado de honor. Me lo pensé un momento antes de responder. El hecho de que supiera quién era yo y de que claramente se hubiera preparado para mi llegada, aunque no me atacara, significaba que alguien en la ciudad quería tener una conversación. Soy Idir de sangre Planesrunner, continuó, y esta vez capté el ligero temblor en su voz. Mis hombres y yo vamos a escoltarte al Palacio de Justicia para que te reúnas con los jefes de Cyrus. Si le place. Y si no me complace, estuve a punto de preguntar, pero me abstuve. ¿Y quién sería? Pregunté en su lugar. Los miembros de mayor rango de los 5 sangre altas con participación en esta ciudad son Agustín, de sangre alta Ramseyer, Leith, de sangre alta Ringhorn, Rhys, de sangre alta Arkwith, Walter, de sangre alta Kaenig y Adaen, de sangre alta Umburter. Debí dar alguna señal de reconocimiento al oír los nombres de Ramseyer y Arkwith, porque el soldado añadió: sangres poderosas en ambos continentes, como sabes. ¿Y en qué consistiría esta reunión?, pregunté. El soldado Ir hizo una humilde reverencia. Solo soy un mensajero. Sé que vienen de una batalla y están cansados, pero les aseguro que ninguno alacreano de esta ciudad desea cruzar sus espadas con el hombre que mató a la guadaña Cadel Viritra. No dudé de sus palabras, pero no me tranquilizaron precisamente. Que un soldado no quisiera luchar no significaba que se negara cuando se le diera la orden. Bien, dije con toda claridad. Guía el camino, Idir. Aunque las calles estaban en su mayoría vacías, los rostros se apretaban contra las ventanas de los numerosos edificios por los que pasábamos. De las pocas personas que quedaban en las calles, todas parecían ser gente de la clase trabajadora de Dicatel. Algunos incluso nos llamaron preguntando, pero fueron advertidos por nuestra escolta. No fue hasta que un hombre con una túnica manchada de sudor e incolora gritó: «Lanza a Arthur», que intervine. Una mujer de complexión pesada con túnica blindada blandió su bastón contra el hombre, pero yo lo agarré. Todos se congelaron. Jasmine, ya tensa, tenía sus dagas medio desenvainadas en un parpadeo, pero le hice un gesto para que se retirara. No permitiré que intimiden a los dicatianos en mi presencia, dije, dirigiéndome a los soldados alacreanos, y luego solté el bastón de la mujer. El hombre era de mediana edad y tenía el pelo hasta los hombros, que se le caía en las sienes. Tardé un momento en reconocerlo.
¿Jameson?, pregunté, seguro de que era uno de los hombres que trabajaban en la casa de subastas Helsty para Vincent. Asintió con entusiasmo, retorciendo la parte delantera de su túnica. Abrió la boca para hablar, pero se detuvo cada vez ante las miradas hostiles de los alacreanos. Te sugiero que vuelvas a la mansión, Jameson, dije con firmeza, pero con amabilidad. También abrí ligeramente los ojos, con una comunicación no verbal de que quería decir más de lo que había dicho. Me miró con cara de asombro, pero no se movió. Jazmín, ¿tal vez deberías ir con él? Hice una pausa para enfatizar y luego añadí, para asegurarte de que llegue a casa a salvo. Pero Arthur, por favor, asegúrate de que todo está bien y luego ven a buscarme, dije interrumpiéndola. Jazmín asintió, comprendiendo claramente. Estaría allí pronto. Entonces agarró a Jameson por el brazo, arrastrándolo sutilmente. El hombre pareció finalmente llegar a un entendimiento y se inclinó torpemente mientras medio retrocedía, medio era arrastrado, antes de darse la vuelta y seguir rápidamente a Jazmín en dirección a la mansión de los Helsty. Inquieto ante la idea de separarme de Jazmín después de haber dicho que la protegería, busqué mi conexión con Regis, pero él ya había empezado a moverse. Como si mi propia sombra hubiera cobrado vida, saltó a mi espalda, aterrizando con fuerza, sus garras raspando el suelo y asustando a los soldados. No compartimos ningún pensamiento manifiesto mientras trotaba rápidamente tras ellos, ya que ambos comprendíamos lo que había que hacer. Jameson dio un grito de sorpresa cuando Regis cayó a su lado, pero Jazmín se apresuró a consolar al hombre. Después de verlos alejarse, dirigió una mirada fría a Idir. Este carraspeó, giró sobre sus talones y reemprendió la marcha. Aunque hubiera preferido tener a Jazmín y Regis a mi lado, necesitaba que llegara el mensaje a los Helsty de que estaban en la ciudad. Según Jazmín, habían estado ayudando a los ciudadanos objetivo a salir de la ciudad desde que comenzó la ocupación alacreana. Eso significaba que tenían contactos, una red. Gente que debería saber que las cosas estaban a punto de cambiar. No había un largo camino desde las puertas de teletransporte hasta el Palacio de Justicia. Me sorprendió un poco encontrar la plaza empedrada frente al edificio, un patio ornamentado con jardines bien cuidados, árboles frutales y varias estatuas de magos famosos a lo largo de la historia de Cyrus, completamente vacía. Había esperado una demostración de fuerza, al menos. Un centenar de grupos de combate habría llenado el espacio y le habría dado un aire adecuadamente militarista. Nuestros soldados dentro de la ciudad se han retirado en su mayoría, dijo Ir con rigidez, respondiendo a mi pregunta no formulada. Lady Agustín no quería darle una impresión equivocada. Atravesamos rápidamente el patio, pero los soldados se detuvieron en la base de los escalones de mármol. Por delante y por encima de nosotros, las líneas blancas y grises del enorme edificio que era el Palacio de Justicia parecían dominar el horizonte de la ciudad. 5 alacreanos, impecablemente vestidos, salían en una fila majestuosa por debajo del imponente marco que se abría al Palacio de Justicia. Cada uno de ellos lo sumando autoridad y elegancia a cada paso. Una mujer sorprendentemente joven, de piel morena y rizos negros, se situó medio paso por delante de los demás. Ascender Grey o Arthur Lewin, ¿verdad? Me miró inocentemente con sus gruesas pestañas. Un placer conocerte. Mi abuelo encontró en usted un problema tan interesante y complejo como profesor. Me interesa entender mejor por qué. Mientras hablaba con sus palabras nítidas y agudamente enunciadas, el parecido familiar se hizo evidente. ¿Eres Agustín de sangre alta Ramseyer, entonces, la hermana de Valen? Prima, dijo con un ligero encogimiento de hombros, aunque fuimos criados más bien como hermanos. Me gradué en la Academia Central, un hecho de que ahora considero una gran vergüenza, ya que mi tiempo allí terminó antes de que comenzara tu breve mandato como profesor. Viendo su actuación en el Victoria, estoy seguro de que su clase fue lo más interesante. Parece que sabe un poco de mí, Lady Ramsayer, así que estoy seguro de que también sabe por qué estoy aquí, dije, observando con atención a los 5 sangre alta. Ella levantó una mano delicada. Por favor, ¿piensa usted hablar de negocios aquí en la entrada, como si fuésemos unos sombríos traficantes de espadas? Sus finas cejas se alzaron y hubo un brillo en sus ojos oscuros. Retirémonos a un alojamiento más cómodo, para que podamos discutir tu propósito en Cyrus como gente civilizada. Los otros 4 sangre alta les indicaron el camino, mientras Agustín se hizo a un lado y me indicó que la siguiera. Me tomé un momento para observar el patio
y lo que podía ver del edificio de la corte. El escuadrón de guardias dirigido por Idir esperaba en la base de la amplia escalinata, pero no había nadie más que pudiera verse. Cuando pasé junto a ella, Agustín me tendió la mano y pasó su brazo por el mío. Era una cabeza más baja que yo y sus delgados brazos parecían frágiles palos al lado de los míos, pero había una gracia líquida y una confianza permanente en sus movimientos que no revelaban ningún temor hacia mí. Mientras caminábamos cogidos del brazo por los grandes pasillos, mis pensamientos volvían a la academia central. No había tenido mucho tiempo para pensar en el caos que había dejado a mi paso. Aquellos chicos, los que más me habían afectado, Valen, Enola, Seth, Myla, ese más daño que habían haciendo que confiaran en mí solo para romper esa confianza y desaparecer, me pregunté. ¿Quién sabe qué tipo de propaganda habían difundido Grona y sus secuaces después del Victoriat? Los chicos de mi clase, empecé, y luego dudé, sin saber exactamente qué quería preguntar, si tenía derecho a preguntar, dada nuestra situación. No se les echó la culpa y se les dio amplia oportunidad de recursos para recuperarse del golpe, confirmó Agustín. Mi abuelo puede ser un hombre duro, pero está dedicado a su academia y a sus estudiantes. Eso, al menos, era un alivio. Sabía que Alaric no tendría esa protección, pero confiaba en el que el viejo borracho sería capaz de cuidar de sí mismo. Al darme cuenta de que estaba dejando que el sentimentalismo arrastrara mi concentración, comencé a sacar frialdad del mismo pozo de impasibilidad que me había ayudado a sobrevivir en Alacria. Agustín me guió por varios pasillos cortos antes de que llegáramos a un gran salón. Como el resto del Palacio de Justicia, el suelo era de granito pulido, mientras que las paredes talladas eran de mármol blanco brillante. Unas ventanas arqueadas bañaban el salón de luz, lo que lo hacía aún más luminoso. Decenas de finas sillas y sofás estaban cuidadosamente distribuidos por la sala, interrumpidos por un centenar de diferentes tipos de plantas en maceta. Una de las paredes estaba dominada por una enorme barra de mármol, detrás de la cual había estantes y estantes de botellas. En el centro del salón me di cuenta de que se había movido una mesa y se habían reorganizado varios asientos para hacer sitio a una pequeña mesa redonda coronada con una tabla de juego de pelea de soberanos. En los lados opuestos de la mesa se habían colocado 2 sillas con respaldo alto y cojines de terciopelo. Los 4 silenciosos sangreatas se apartaron y Agustín me condujo a la mesa. Saqué una silla y se la ofrecí. Ella disimuló bien su sorpresa, sonriendo e inclinando la cabeza en señal de agradecimiento mientras tomaba asiento. Yo empujé ligeramente la silla y luego me senté yo mismo. ¿Le es familiar?, preguntó ella, mientras su dedo índice trazaba un puntero ornamentalmente tallado. He jugado, respondí, examinando el tablero. Las piezas estaban exquisitamente talladas y cada lanzador, escudo y percutor eran únicos. Sus piezas eran de piedra roja como la sangre, mientras que las mías eran de color gris y negro jaspeado. Pero no estoy aquí para jugar, Agustín, ya lo sabes. Su sonrisa se amplió, pero estaba concentrada en el tablero de juego y no me miró a los ojos. La ciudad de Blackburn cayó ante ti en, ¿cuánto? ¿20 minutos? Mientras miraba las piezas, sus dedos acariciaban el contorno de sus labios. Está claro que la fuerza de las armas es una pobre contrapartida a tu poder, Arthur. ¿Puedo llamarte Arthur?, preguntó, interrumpiéndose mientras me miraba en busca de confirmación. Asentí con la cabeza y ella continuó. Pero Cyrus es una bestia diferente. Cientos de lapianos han hecho de la ciudad su hogar y hay 5 soldados destinados aquí por cada civil. Muchos dicatianos ya han jurado lealtad al alto soberano. ¿Piensas ir calle por calle, casa por casa, pateando puertas y arrastrando a las familias, niños, sirvientes, de forma indiscriminada? Levantando un delantero, lo movió en línea hacia mi extremo del campo, un movimiento agresivo. Por lo general, los soldados se rinden después de que haya destruido su liderazgo, dije de manera uniforme, maniobrando un lanzador para contrarrestar su atacante. Ella se mordió el labio y luego movió a uno de sus lanzadores para apoyar al atacante. Menuda chulería, Arthur. Creía que querías discutir. ¿Esperas que trate contigo cuando sigas sosteniendo una espada en mi cuello? Me encogí de hombros, recolocando descuidadamente un escudo. No he venido a negociar, he venido a retomar la ciudad. Sin derramar sangre es mejor, pero estoy preparado para hacer lo que haya que hacer, como en Blackburn. ¿Entonces qué? Sus dedos golpearon la mesa de madera. ¿Quieres que? Señaló los demás. ¿Cojamos a nuestra gente y nos vayamos a casa? ¿Así de simple? Más o menos.
y puedes llevarte a cualquiera que se arrodille ante Agrona contigo. Se apartó del juego mientras me escudriñaba cuidadosamente. Antes de seguir adelante, tengo que hacer una confesión. Por favor, no te muevas y escucha. Agustín compartió una mirada con uno de los otros y le dedicó una aguda inclinación de cabeza. Todos los soldados alacrianos a nuestra disposición ya han sido distribuidos por la ciudad. Sus órdenes son sencillas. Si nos hacen algún daño a mí o a mis compatriotas, empezarán a masacrar a la gente de Cyrus. Volvió a levantar la mano y sus rasgos se suavizaron. No te confundas, no soy un monstruo. Me pusieron a cargo de la expansión de nuestra sangre en su continente específicamente porque estaba ansiosa por trabajar junto a la gente de Icaten para aprender de ellos y guiarlos al servicio de Agrona. Pero, continuó, y por un instante su compostura se quebró y vi que un verdadero temor se reflejaba en sus finas facciones. Tal como dijiste, haré lo que sea necesario, porque, por el honor de mi sangre, no puedo simplemente entregarte esta ciudad. Bajé la mirada al tablero de juego sin ofrecerle ninguna reacción externa a sus amenazas. En su lugar solo dije, creo que todavía es tu turno, Agustín. Mordiéndose el labio, deslizó el percutor por el hueco recién formado en mi línea. Sé que no temes por ti, continuó Agustín, más fuerte y segura, pero no eres insensible con la vida de los demás. Incluso en Alacria, rodeado en todo momento de enemigos, te esforzaste por asegurar que los estudiantes a tu cargo estuvieran bien atendidos. Estudiantes como Seth, de sangre alta Milview, y Mayla de sangre Fairweather en particular. Ríndete y la gente de esta ciudad se salvará, añadió uno de los otros sangre alta. Su meloso barítono rezumbaba positivamente de pomposa arrogancia. Fingiendo un bostezo ahogado, retiré mi lanzador delantero para bloquear su golpe con mi centinela. Tengo la sensación de que no estás prestando toda tu atención al juego. Su mandíbula se apretó con fuerza mientras lanzaba una mirada insegura a los otros sangre alta. Walter de sangre alta Kenneth asintió. Ella se apartó ligeramente de la mesa. Varias cosas sucedieron en el mismo instante. El aire de toda la sala se agitó violentamente y de repente el salón se llenó de caballeros armados y acorazados. Varios escudos superpuestos de maná translúcido aparecieron entre Agustín y yo. En algún lugar de la distancia empezaron a sonar cuernos. Oí el silbido de un arma de asta que se balanceaba. Alcé la mano y cogí el asta. Luego giré la muñeca para que la madera se hiciera añicos. Mi atacante llevaba el símbolo de la casa Wix en su coraza. Reconocí los símbolos de varias casas nobles entre la multitud de soldados. Wix, Clarel, Ravenpur, Drell y el más sorprendente de todos, Plainsword. Para entonces, Agustín había hecho a un lado la silla y se había retirado entre la multitud de soldados dicatianos. Los demás sangre alta salían de la sala como roedores que huyen en un granero en llamas. Yo me quedé en mi asiento. Nadie más atacó inmediatamente, así que volví a examinar el tablero de juego. Estos hombres, nacidos en Dicaten, están dispuestos a luchar para evitar que las cosas vuelvan a ser como antes, gritó. Agustín por encima del repentino ruido de un centenar de hombres con armadura chocando entre sí. ¿No te hace reflexionar eso? ¿O es que estás tan decidido a asesinar incluso a tu propia gente para asegurarte de que el mundo sea como tú crees que debe ser? Había una agresividad en los ojos oscuros de la joven que me recordaba a una pantera acorralada en la sombra. Me tomé un segundo para mirar de frente, viendo en ellos una certeza estoica que me pareció sorprendente. El mero hecho de verme conjuraba un terror abyecto en los hombres de Alacria, pero estos caballeros de las casas nobles de Cyrus parecían tan seguros de sí mismos. Al igual que los pequeños hombres tallados en el tablero, se limitaban a ir a donde se les indicaba, ajenos a las ramificaciones de sus acciones o de sus propias vidas. ¿Crees que me has superado?, dije, presionando con el dedo índice la cabeza de la pieza de ataque que ahora estaba sentada detrás de la línea de mis escudos, peligrosamente cerca de mi centinela. Has aislado una debilidad y la has explotado. Me dejaste sin más acciones que tomar. Recogiendo mi centinela, lo moví junto al delantero contrario. Pero no me rindo, Agustín. Dejé que mi mirada se posara en los demás cercanos a mí. Entonces, derríbame. Ni siquiera un suspiro interrumpió el silencio que siguió. Entonces la orden rompió el silencio, resonando en las paredes de mármol. ¡Ataquen! Un caballero de Drell se balanceó hacia adelante y me clavó su espada en el costado. Un pico de hielo volvió hacia mí desde atrás de Agustín, lanzado por un hombre con los colores de Clarel. Luego llegó otro ataque, y otro, y pronto me encontré en el centro de un aluvión de golpes, algunos mágicos, otros de espada,
hacha o lanza. Pero se estallaron contra la armadura reliquia, que se desplegó sobre mi carne en un instante. Me mantuve en pie, absorbiendo el peor asalto sin contraatacar. Pasaron 5 segundos, luego 10. A los 20 segundos se produjo una pausa en el asalto cuando la realidad de la situación empezó a asomarse a los caballeros. En ese momento de vacilación, caí sobre ellos como una pantera de plata entre ardillas rapaces. Arrancando la espada de la mano del caballero de Drail, la clavé en el pecho de otro hombre. Lo tomé por el cuello y lo lancé contra la lanza de un caballero Flamesworth que se acercaba. Activando el Realm Heart, con un parpadeo de éter, desvió una bola de metal fundido, enviándola a la cara de un soldado Clarel al mismo tiempo que conjuraba una hoja de éter y la hacía girar en un amplio arco, cortando a varios hombres más. Mientras los caballeros cargaban hacia adelante, Agustín se había retirado, deslizándose a través del muro de Catianos hasta llegar a la puerta del salón. No huyó más lejos, no corrió por su vida e intentó desaparecer en las calles del exterior. En cambio, se quedó mirando, atrapada o petrificada, no podría decirlo. Dirigiendo el éter hacia mi puño para formar una explosión concentrada, me volví hacia un grupo de magos que llevaban el escudo de la casa Wicks. Por favor, General Arthur, suplicó uno de ellos, se olvidó con usted en... La súplica se cortó, tragada por el rugido del fuego de la forja del éter que hacía pedazos a los conjuradores. Con la eficiencia de un leñador que parte la madera del día, atravesé a los soldados restantes. Docenas y docenas de ellos cayeron en montones ensangrentados y rotos sobre el suelo de granito, y su sangre se acumuló hasta que el gris se desvaneció bajo una alfombra húmeda roja. La lucha apenas duró un minuto antes de que cayera el último de ellos. Me limpié la sangre de la cara y me volví hacia Agustín. Para su beneficio, ella no corrió. Cuando empecé a ir en su dirección, me resolví acercarme como quien ha aceptado la muerte. La habitación volvió a quedar en silencio, y ahora que lo estaba, podía oír los sonidos de gritos y disparos de hechizos en la distancia. Ordena a tus soldados que retrocedan, dije, con mi voz como un vacío apático. No se debe dañar a ningún otro dicatiano. Todos los alacranos deben reunirse y prepararse para reubicarse. Si esto no se hace ahora, no perdonaré a nadie. Sus ojos oscuros estaban desenfocados, mirando a través de mí hacia la distancia media donde los cadáveres de los caballeros dicatianos ensuciaban el suelo. Lady Ramsayer, solté. Ella dio un salto y tropezó hacia atrás, con el horror reflejado en su rostro. Comenzó a retroceder torpemente con su mirada incrédula clavada en mí. Detrás de ella vi cómo las túnicas de los otros sangrealtas se desvanecían al doblar una esquina. No me pongas más a prueba. Asintiendo frenéticamente, empezó a correr. Entonces me quedé solo. Cerré los ojos y los párpados se volvieron pesados. Estaba cansado, muy cansado. No era la debilidad del cuerpo o de mis entrañas la que me pesaba, sino una fatiga en el espíritu. Liberé mi conexión con la armadura reliquia y las escamas negras que me envolvían cayeron en la nada. Al forzar los ojos para abrirlos, observé la carnicería que había provocado. El acero brillante se vio apagado por las manchas rojas y marrones de la sangre que se oxidaba rápidamente. Los órganos cortados se sentaban como islas horripilantes en medio del mar escarlata. Los coloridos emblemas de las casas nobles de Cyrus no se distinguían bajo las manchas. Muchos de los nuestros habían estado dispuestos a dar la bienvenida a Agrona incluso antes de que la guerra empezara a volverse en contra de nosotros, por lo que no debería haberme sorprendido que, con Alacria firmemente en el control, algunos hubieran jurado plenamente a su servicio. Solo el miedo llevaría a muchos a ese fin, y la codicia a muchos más. Sin embargo, mientras miraba los cadáveres, sabía que esas muertes eran un peso que tendría que llevar. No estaba seguro de cuánto tiempo había permanecido allí en silencio, sordo a todo lo que no fuera mi propia agitación interior, cuando el sonido de unos pasos apresurados me sacó de mis propias emociones. Jasmine entró en la habitación, pisó la sangre y se paró en seco. Sus ojos se abrieron de par en par y luego se centraron en mí. Debió ver algo en mi aspecto que delataba lo que yo sentía, porque su exterior, normalmente duro, se suavizó. Me di cuenta de que Regis no estaba con ella y me acerqué a él. Podía sentirlo fuera, ayudando a disolver la pelea. ¿Estás bien?, preguntó Jasmine después de un momento. Cuando mi voz salió cruda, me mordí las palabras, dudando de parecer débil delante de ella. Tonto, me reprendí a mí mismo, recordando por qué le había pedido que viniera conmigo en primer lugar. He trabajado mucho para evitar que esta guerra se convierta en una masacre.
continuó después de un momento. Pero estos hombres... Volví a interrumpir la conversación y pasé la mano por la habitación en un gesto inútil. No les di una oportunidad, terminé finalmente. Asmin empujó un cuerpo con la punta del pie para que la coraza quedara hacia arriba. Quedaban muy pocos rasgos identificativos del caballero, cuyo rostro había sido tallado con un hacha, pero en su peto estaba claro el símbolo de la casa Flensburg, una rosa estilizada, cuyos pétalos estaban formados por llamas suavemente rizadas. Su rostro permanecía inexpresivo. Tuvieron sus oportunidades, dijo rotundamente, muchas de ellas, y eligieron cada vez. Se arrastró entre los cuerpos, dejando a cada paso una mancha de granito vacía en la sangre. No sabía que mi padre había sido liberado de su celda bajo el muro. Trodius Flamesworth había expulsado a su propia hija por preferir el maná de tributo aire al fuego. Había planeado secuestrarse a sí mismo y a sus amigos nobles en el muro para salvarse de la guerra, y había traicionado la confianza de sus propios soldados cuando se negó a arrojar el muro sobre el ejército de bestias de maná mutadas que los alacranos habían conjurado de los claros de las bestias, un acto que había provocado directamente la muerte de mi propio padre. Pero él no era un caso atípico de villanía dentro de una institución por lo demás altruista. No, todos los líderes de cada una de estas casas nobles habían hecho cosas igual de egoístas, crueles y traicioneras. De eso estaba seguro. Durden todavía se culpa de la muerte de tu padre, ¿sabes? Dijo Jasmine, aparentemente de improviso. Sentí que me hundía y me apoyé en la barra, empujando el cadáver de un caballero a la superficie pulida para hacer sitio. No fue su culpa, esa batalla. Incluso los magos más fuertes podrían haber sido presa de esas bestias. Tienes razón, no fue su culpa, dijo Jasmine con firmeza, todavía paseando por la matanza. Fue de Trodius. Fue descuidado con las vidas de los hombres que confiaban en él. Se detuvo y señaló un torso que había sido separado de su mitad inferior. Lord Daryl fue descuidado con la vida de este hombre. Le dio un codazo a un mago con túnicas de batalla empapadas de sangre con un dedo del pie, y Lord Ravenport con la de este hombre. Se detuvo, con los pies a ambos lados de una cabeza cortada, y Trodius también envió a esta mujer a la muerte. Nuestros ojos se encontraron. Había fuego tras el rojo de su iris. No te castigues por los actos de otros, Arthur. Tuve que aclararme la garganta antes de hablar. Esta guerra no terminará cuando el último alacreano abandone estas costas. Tenemos demasiados enemigos que han nacido aquí y se llaman a sí mismos Icatianos. Asmina asintió y se dirigió a mi lado. Alcanzó la barra y sacó una botella, agitando el líquido dorado de su interior. Había algo distante y atormentado en su rostro, y luego tiró la botella. Incluso los continentes tienen que ejercitar sus demonios, supongo. Más pasos anunciaron la llegada de varias personas. La mano de Jasmine se dirigió a sus dagas, pero pude sentir por mi conexión con Regis que la lucha había terminado. Agustín y sus secuaces habían retirado sus tropas, como yo había ordenado. Apreté las palmas de las manos contra los ojos, hasta que la estática blanca recorrió mi visión. Entonces, con una respiración tranquila, me dirigí rápidamente a la puerta, sin querer tener más conversaciones en el salón convertido en matadero. A pesar de que esperaba algún reencuentro, me sorprendieron las figuras que se acercaban, todas las cuales se detuvieron al verme. Vincent Hursti tenía un aspecto extraño con su armadura de cuero y su yelmo. Había envejecido desde la última vez que lo vi y había aumentado el peso alrededor de la cintura, y veía un cansancio ojeroso detrás de sus ojos, antes juguetones. A su lado, su hija Lilia era una mujer adulta, feroz y hermosa, incluso cubierta de sangre. Estaba pálida y había lágrimas pegadas a las comisuras de sus ojos mientras me miraba conmocionada. Y detrás de los dos estaba Vanessa y Clory, sin que las batallas del exterior la afectaran. Mientras Vincent me miraba con una especie de delirante perplejidad, como si no estuviera muy seguro de si todo esto era un sueño o no, Lilia se consumía con una furiosa intensidad. Sus ojos se movían rápidamente sobre las líneas de mi rostro, excepto cuando se encontraban con los míos y se quedaban atrapados allí. Detrás de ellas, Vanessa y Glory se había detenido y estaba en posición de firmes con una mano en la espalda, la otra sobre su espada, con la punta hacia abajo apoyada en el granito. Sus ojos brillaron y sus labios estaban tan apretados que se habían vuelto blancos. «Art, muchacho, ¿eres realmente tú?», preguntó Vincent desde la puerta. Intenté esbozarle una cálida sonrisa, pero me sentí más melancólico al posar mi rostro. ¡Sorpresa! Lilia dejó escapar un suspiro quejumbroso. Su cuerpo se tensó como una cuerda de arco tensada y se lanzó hacia adelante y me rodeó con sus brazos.
Arthur, no puedo creer que estés vivo. Acepté el abrazo con gratitud. Apretó su cara contra mi pecho, con su cuerpo temblando por los sollozos reprimidos. ¿Qué pasa con Ellie? ¿Alice? Hace tanto tiempo que no se sabe nada. ¿Están bien? Dije consoladoramente, mi mano ensangrentada acariciando suavemente su pelo. Las dos están bien, Lilia. Se liberó y se secó los ojos, haciendo una mueca de vergüenza. Demasiada para ser una líder estoica en la rebelión, dijo con ironía, pero supongo que eso es más propio de la comandante Glory, de todos modos. Nunca te avergüences de tus emociones, querida, dijo Vincent, deslizándose automáticamente hacia un tono paternal. No puedes controlar lo que sientes y los que te quieren y respetan no te juzgarán por expresarte. Sonriendo, pasé por delante de Vincent y extendí una mano a Vanessa. Ella soltó la postura rígida que había mantenido y tomó mi mano con firmeza. Cuando conocí a Vanessa Glory como profesora de la Academia Cyrus, había una exuberancia juvenil en todas sus acciones. Justo después de que comenzara la guerra, la encontré firme y seria en su papel, con gran parte de ese aire desenfocado atenuado, pero en general sin cambios. Ahora, había sido templada por años de conflicto. A diferencia de Vincent, la guerra no lo había envejecido físicamente. La misma Vanessa seguía de pie ante mí, con su pelo castaño recogido, atado, como siempre, pero la sonrisa fácil había desaparecido, al igual que el entrecejo divertido que normalmente arrugaba las esquinas de sus ojos. Lamento que no haya más tiempo para una reunión adecuada, dije, pero la situación aquí está en el filo de la navaja. Tengo que sacar a estos alacranos de Cyrus lo antes posible. Me apretó la mano, luego me soltó y dio un paso atrás. Por supuesto, Arthur, dudó. Todo el mundo creía que estabas muerto. Miró al suelo y su mandíbula se tensó. Bueno, no lo estoy, dije con ligereza. Te prometo que te lo contaré todo, pero por ahora necesitamos ojos en toda la ciudad. ¿Puedes enviar patrullas? Necesitamos una presencia en la calle para asegurarnos de que los soldados alacreanos no tengan tiempo. Vanessa tenía el ceño fruncido y solo se profundizó mientras hablaba. No lo entiendo. ¿Por qué les permitimos simplemente...? No pude evitar el profundo suspiro que salió sin querer de mis labios. Dejó de hablar y su mandíbula empezó a moverse de un lado a otro en señal de agitación. Esto es algo que tengo que recordar, pensé. Mientras yo estaba en el otro continente, aprendiendo a ver a los alacranos como personas, los de aquí en Dicatén solo eran testigos de sus acciones más monstruosas. No puedo culpar a mis aliados por no estar ansiosos de simplemente saludar mientras sus opresores marchan hacia la libertad. Sé que muchos de esos alacranos han cometido crímenes que merecen ser castigados. La guerra es la guerra, y eso es bastante difícil de perdonar. No pretenderé saber todo lo que te han hecho a ti y a los tuyos desde el final de la guerra, pero por favor, ahora no es el momento de ejercer la rabia que tengas adentro. Le sostuve la mirada durante un largo momento. Sus guantes crujieron contra el mango de su espada. Luego se inclinó por la cintura y me hizo una reverencia superficial. Por supuesto, general.